¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea la hora cual sea. Sean bienvenidas nuevamente a la segunda clase del programa de formación de manejadoras de cultivos acuapónicos en la ciudad de Huacho. Este proyecto se está dando, como ya lo habíamos comentado, en el marco del proyecto de adaptación a los impactos del cambio climático en el ecosistema marino costera del Perú y sus pesquerías. Y bueno, voy a comenzar la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver un poquito acerca de lo que es la acuicultura, ¿ya? Vamos también a ver algunos tópicos en cuanto a el estudio de la especie y en este caso la especie de pez que vamos a estar tratando en el tema de la acuaponía. Así también como vamos a ver acerca de la importancia de esta especie, la cual es la tilapia, ¿ya? La próxima semana, en la clase número 3, vamos a estar viendo un poquito más sobre la otra especie, la cual es el paco. Pero bueno, comenzamos y damos inicio. En primer lugar, ¿qué es la acuicultura? Eh, la acuicultura, como ustedes pueden ver aquí, es la crianza de organismos acuáticos. Estos organismos acuáticos, por lo general, nosotros conocemos a los peces, ¿no es cierto? Pero también hay que tener en cuenta que en la acuicultura se cría también, por ejemplo, crustáceos, que como ejemplos principales nosotros podemos manejar a los langostinos, a los camarones, ¿no? Así también como se pueden criar en el mar, ¿no? En este caso, se puede criar lo que es los bivalvos, ¿ya? Los bivalvos que son moluscos, entre los cuales los más conocidos tenemos a las conchas de abanico, al chorito, al choro, a la almeja, ¿ya? Entonces, como parte de la acuicultura, vamos a ver qué es aquella actividad en la cual se pueden criar estos organismos acuáticos, muchas veces con fines de comercialización, es decir, de poder vender estos productos para poder tener una rentabilidad o una ganancia económica. Ahora, la clase pasada habíamos visto un poquito sobre también la acuicultura en general, ¿ya? Y habíamos dicho que la crianza de estos organismos acuáticos, ¿ya? Se dan en condiciones controladas. Es decir, que estas condiciones las podían controlar el hombre o nosotros, ¿no? Estas condiciones que son básicamente lo que las especies necesitan ya para poder seguir con sus funciones vitales, la cual, por ejemplo, una de estas condiciones en la cual el hombre interviene, viene a ser, por ejemplo, el alimento. ¿Ya? En el caso, por ejemplo, de estos animalitos, normalmente en su medio natural, ellos cazan sus presas, ellos también colectan, ¿no?, su alimento. Caso contrario, en la acuicultura, como es una actividad, en este caso, de crianza, ¿no?, artificial de estas especies, es el hombre el que le da y el que le provee alimento, ¿no? En este caso, el animalito no se provee por sí mismo. Entonces, digamos que desde ahí la intervención del hombre ya se ve presente, ¿no? Por otro lado, también tenemos, entre otras condiciones muy importantes, al tema de, por ejemplo, la calidad del agua en la cual están estos animalitos. Como yo les digo, ¿no? A diferencia de la crianza de otro tipo de animalitos, como bien, por ejemplo, conocemos, muy conocidos, crianza de aves, crianza de res, ¿no? O de aves de corral, ¿no? Como bien puede ser gallina, pato, pavito, ¿no? Estos animalitos se crían al aire libre. Cosa distinta sucede con los organismos acuáticos. Los organismos acuáticos, su medio ambiente es el agua, ¿no? Entonces, es a través del agua donde ellos respiran, es en el agua donde ellos cazan, comen, ¿no? Entonces, muchas veces,
ya el medio que les rodea, o sea, el medio acuático, el agua, tiene que reunir condiciones para que estos animalitos puedan vivir tranquilamente, puedan crecer, puedan reproducirse, puedan tener todas sus funciones vitales. Entonces, es aquí donde nosotros o donde el hombre, por lo general, tiene intervención también. ¿Cómo? ¿Cuándo? Por ejemplo, una de ellas es el tema de la intervención en la temperatura del agua. Vamos a ver de que, por ejemplo, nosotros tenemos diversas especies que se puedan criar. Cada una de estas especies, por ejemplo, un pez tilapia o un pez trucha, tienen diversos, en este caso, requerimientos de temperatura en los cuales pueden vivir. ¿Por qué? Porque ellos viven en su medio natural a unas temperaturas, en el caso de la trucha, a temperaturas muy frías, y en el caso de la tilapia o de peces amazónicos, viven en aguas calientitas o aguas cálidas. Entonces, desde ese punto de vista, el hombre interviene midiendo la temperatura y dándole también a través de cositas que ya vamos a ir viendo, dándole las condiciones para que la temperatura sea más calientita en el agua o más fría. De igual manera, también hay otros requerimientos, como por ejemplo la oxigenación del agua. Importantísimo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, los humanos, estamos en constante respiración y los peces y los otros organismos acuáticos también respiran, pero respiran dentro del agua. Entonces ellos tienen un mecanismo de respiración distinto a cómo se da con nosotros al aire libre. Ellos, por lo general, a través de sus branquias o las agallitas que comúnmente conocemos en los peces, es donde ahí, en las branquias, es donde se da el intercambio gaseoso del oxígeno, ya en la cual, en este caso, por ejemplo, a través de las branquias se toman las moléculas de oxígeno y ellos pueden seguir viviendo, pueden seguir respirando, ¿no? Gracias a estas moléculas de oxígeno que ellos toman del agua. Entonces, ¿qué pasa cuando de repente el oxígeno está en poquitas cantidades? ¿No? Entonces, nosotros tenemos que darle, ¿no? Vuelve a tener un papel importante el ser humano aquí, interviene y controla, ¿no? Estos parámetros del oxígeno. Entonces, por ejemplo, le coloca aireación al agua, ¿no? Cositas que nosotros también ya les vamos a ir enseñando, ¿no? Pero entre otras condiciones, no les puedo decir que, por ejemplo, se puede controlar la acidez del agua, ¿no? Porque hay aguas muy ácidos, o la dureza del agua, porque también hay aguas muy duras, ¿no? Por ejemplo, el tema de la dureza también, por ejemplo, en Piura, ¿no? En otras localidades también tiene que ver mucho, ¿no? Y muchas veces esto también, el tema de la dureza, presencia de calcio, ¿no? Muchas veces en el agua obstruye las branquias de los pececitos y no los deja crecer muy bien. El tema también de la acidez o de la alcalinidad, en este caso a través del potencial hidrógeno o pH que le conocemos normalmente, también nosotros podemos ir controlando, ¿ya? Entonces, todas estas condiciones se controlan para que el animalito crezca en el menor tiempo posible, crezca lo mayor, ¿no? Tenga el mayor crecimiento en el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros tenemos como objetivo poder beneficiarnos de su carne, ¿ya? Entonces, para esto es importante resaltar el tema de, en este caso, la importancia ya que tiene la carne de pescado, ya, y resaltar su importancia dentro de las otras carnes, como tenemos la carne de res o las carnes de aves, ¿no? Como el pollito. Entonces, entre una de las características que tienen las carnes, ¿ya? Todas las carnes, hablamos de todas las carnes, es que son alimentos que son ricos en proteínas. Entonces, estas proteínas son importantísimas para el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano, en este caso, tiene que consumir proteínas porque nosotros estamos en constante renovación celular. ¿Qué quiere decir eso? Como un ejemplo, ¿no? Les doy, es que nosotros, por ejemplo, usualmente, a pesar de que podamos estar muy limpios, siempre tenemos, por ejemplo, una remoción celular,
¿no? Nosotros podemos ver a veces que, por ejemplo, parece que de repente se desprenden células de la piel, ¿ya? Y que nosotros muchas veces pensamos que es solamente suciedad, y no es así. Esta suciedad arrastra muchas veces células muertas. Entonces, ¿qué pasa? Se mueren estas células y nuestro cuerpo está preparado para ir formando otras células. Y de igual forma sucede con todas las células, la gran mayoría de células de nuestro cuerpo, como los músculos, ¿ya? Entonces, para nosotros estar en esa constante renovación celular, el hombre necesita de alimentos ricos en proteínas. Y esas proteínas se obtienen del sustento animal. En este caso, como bien puede ser carne de pollo, carne de res, huevitos y carne de pescado. ¿Ya? Entonces, todos estos alimentos son ricos en proteínas. Por lo general, se considera que estos alimentos son bajos en carbohidratos. Por lo general, el tema de los carbohidratos, ya que también es indispensable para el hombre, ya lo aportan otro tipo de alimentos, como bien pueden ser, por ejemplo, la papa, el maíz, el choclo, en este caso también los camotes, ¿no? Que nos pueden dar otro aporte que también, nutricionalmente hablando, que nos da esos tipos de alimentos. Por otro lado, también vemos que es importante también la fibra, ¿ya? Estos alimentos no tienen fibra, pero los que tienen fibra son otros alimentos como las verduras, ¿ya? Que también son importantísimos para el ser humano. ¿Ya? Entonces, por lo general, nosotros vamos a tener la presencia en nuestro plato a nivel nutritivo de una porción de proteína que está representada por la carne, una porción de carbohidrato que muchas veces se ve representada por papa, yuca, camote, arroz, ¿no? O maíz. Y en el caso de la fibra, ¿no? Se ve que también se necesita, se ve muchas veces aportada por alguna ensalada o alguna, en este caso también, por ejemplo, el cuáquer, la avena, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que hay que saber diferenciar de la importancia del pescado sobre las otras carnes, ¿ya? Porque todas las carnes, de hecho, que sí son importantes, pero una de las cositas es de que en el pescado tiene unas grasitas muy importantes, las cuales se ven representadas en ácidos grasos como los omegas, como el omega 3, EPA y DHA. ¿Qué son estos omegas? Son grasitas importantísimas ya para el desarrollo cerebral, mayormente en niñitos de 1 o bueno, de 0 a 5 años. Les explico un poquito, ¿no? En el tema, por ejemplo, de los bebés recién nacidos, en este caso, por ejemplo, cuando nace un niño, todavía nosotros aparentemente lo vemos a un niñito completo, ¿no? Pero este niñito todavía sigue en desarrollo, ¿no? Es por eso que depende de leche materna, depende de muchos cuidados, ¿no? Para que pueda tener un óptimo crecimiento. Entonces, entre estas faltas de desarrollo, ¿no? Con las que nace un bebé, una de ellas es que nace y necesita seguir desarrollando su cerebro. Y el desarrollo de este cerebrito, ¿no? Se da dentro de los 5 primeros años de vida. Entonces, los científicos han descubierto que para poder desarrollar el mayor potencial, ¿no? Del cerebrito, se necesita del omega 3 representado en el EPA y en el DHA. Y es por eso que es común, para quienes de repente han podido ver, ya que es común ver de que a veces en los suplementos alimenticios de los niños vemos estas letritas, ¿no? DHA, ya omega 3, ¿no? Entonces, pero eso hay que tener en cuenta que muchas veces es publicidad, ¿no? Es publicidad y solamente se presenta de cierta forma de una manera artificial. Entonces, si nosotros queremos actuar por lo natural, el consumo del pescado en los niños, en este caso a partir, ¿no? de un año para arriba, ya sería muy importante, ¿no? Para el desarrollo de su cerebrito. Entonces, es gracias a este aporte, a esta diferenciación que tienen, en este caso, los peces sobre los otros tipos de carnes que también se cultivan, ya que nace la importancia de la acuicultura en este caso,
¿no? Entonces, en el mundo, la acuicultura se ha convertido en el sector de producción de alimentos de crecimiento más acelerado en los últimos 60 años. Hoy ya representa, ya en los últimos 60 años, y ahora ya representa casi el 50% de los productos pesqueros mundiales, ¿ya? Y significa una importante fuente de proteína animal para todo el mundo. Ahora, ¿cómo va un poquito la acuicultura en el Perú? En el Perú, la acuicultura se encuentra orientada en su mayoría a la producción de concha de abanico y también a la producción de langostino. Hace años que se viene haciendo acuicultura en esas especies. Sin embargo, ya en los últimos años ya se ha venido dando importancia a lo que es el cultivo tanto de trucha como también de tilapia. ¿Ya? Entonces, si nosotros quisiéramos ver y quisiéramos saber un poquito sobre la acuicultura en el Perú, podríamos ver en este cuadro, por ejemplo, de que la concha de abanico es la que más se produce ya en la acuicultura o maricultura, como se le denomina, así también como al cultivo del langostino, ya, y de la trucha, que también está con un 35%. Por último, tenemos a la tilapia, que está también creciendo, ya hay cada vez más centros donde se cultivan la tilapia. Entonces, vamos a conocer un poquito acerca de quién es la tilapia, qué es la tilapia. Bueno, las tilapias son peces óseos, cuyo nombre, en este caso científico de su género, ya se le llama Oreochromis sp. Donde ustedes vayan en cualquier parte del mundo, este es su verdadero nombre, Oreochromis, ¿ya? Ahora, hay diversas especies de tilapias, ¿ya? En las cuales vamos a ver de que muchas veces este SP, ¿ya? Se ve, este es el género, ¿no? Pero vamos a ver de que hay nombrecitos más completos como Oreochromis niloticus, Oreochromis mozambicus, ¿ya? Oreochromis aureus, ¿ya? Entonces, vamos a ver que van a haber diversas especies, pero por lo general nosotros nos vamos a quedar en el género Oreochromis. Estas tilapias son peces originarios del África, ¿ya? Por eso justamente entre las primeras pioneras, Oreochromis niloticus es la tilapia del Nilo o del río Nilo, ¿ya? Entonces, que está en el África. Su cultivo se inicia a partir del año 1820 y de ahí se ha extendido a una gran parte del mundo, a todo el mundo prácticamente, y ahorita en todo el mundo vemos el cultivo de tilapia, siendo considerada una de las especies más cultivadas después de las carpas y los salmónidos. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, que las carpas son unos peces que se cultivan mucho en el Asia, ya en la China sobre todo. Y en el caso de los salmónidos vemos representados o comúnmente como los conocemos, al salmón, que mucho se cultiva, por ejemplo, en Chile, y a la trucha, que se cultiva aquí en el Perú. Entonces, este pez óseo, nosotros podemos saber que es un pez óseo. Vamos a tener próximamente también una clase de anatomía interna. Por ahora vamos a ver la anatomía un poco externa nada más, pero en la clase de anatomía interna vamos a poder ver la estructura ósea de este pez, ¿ya? Pero comúnmente creo que ya lo habrán visto muchos de ustedes cuando hemos tenido la oportunidad de consumirlo, ¿no? A través de su esqueleto, ¿no? Hemos podido ver su esqueleto óseo. Este pez puede llegar a medir hasta 60 centímetros y puede llegar a pesar hasta 2 kilogramos. Ahora, hay que tener en cuenta de que este peso y esta medida se alcanza en condiciones naturales. Este pez es un pez, por lo general, es un pez de agua dulce, de río, ¿ya? Entonces, en estas condiciones naturales, cuando está libre, de repente no está limitado a estar cercado, ¿no? Tiene, por lo general, mayor desarrollo, ¿ya? Ahora, no todos los peces se pueden cultivar, no todos los peces reúnen las condiciones o las características para poderlos cultivar. Muchos de ellos tienen que tener ciertas condiciones. Una de estas condiciones es, por ejemplo, que tiene este pez tilapia, es que tiene un crecimiento acelerado. ¿Qué quiere decir con un crecimiento acelerado? Que, por ejemplo, durante los primeros meses de vida, este pez crece muy, muy rápido.
Entonces, por lo general, el pez va creciendo y luego ya se va estancando un poquito su crecimiento. ¿Ya? Entonces, por lo general, el crecimiento es acelerado durante los primeros meses de vida y el tamaño al que llega, que por lo general es lo que se pide para cosecha es más o menos un peso de 400 gramos que pueda alcanzar en un plato para que pueda ser frito, ¿no? Porque es la principal forma de poder consumirlo, ¿ya? Es que llega a reunir esa condición de que crezca aceleradamente. Por otro lado, tenemos a que este pececito tiene una alta tolerancia a poder convivir con otros individuos de su misma especie. Cosa que no sucede con todos los pececitos, ¿no? Por ejemplo, hay peces que son muy competitivos. Hay peces que muchas veces compiten por el espacio, compiten por el agua, compiten por el alimento y se pelean y se hacen daño, ¿no? O se matan. Entonces, este pez tiene tolerancia a estar con muchos individuos, ¿no? De su misma especie, ¿ya? Tiene esa tolerancia a formar cardúmenes. Por otro lado, tenemos otra de las características es que la tilapia se adapta al cautiverio. O sea, no es como otros peces en los cuales se llegan a estresar porque se ven encerrados y se chocan contra los límites, ¿no? En este caso de la poza o del estanque. No, tiene una adaptación al cautiverio. Otra de las características que lo hace ser cultivable es que tiene una buena carne, tiene una buena calidad y tiene una buena aceptación. Así también como no tiene demasiadas espinas intramusculares. Por ejemplo, en el caso de las espinas intramusculares, para las amas de casa muchas veces es un dolor de cabeza cuando, por ejemplo, les está dando de comer pescadito, por ejemplo, a los niñitos, o también en su defecto, por ejemplo, a adultos mayores. Es peligroso muchas veces consumir el consumo de pescado con espinas, con demasiadas espinas, ya que puede producir accidentes. Entonces, por lo general, las amas de casa tendemos muchas veces a escoger aquellos pececitos que tienen filetes lo más libre posible de estas espinas intramusculares que muchas veces son sorpresivas. Por otro lado, también este pececito ya son peces de aguas cálidas, ya, o sea, quiere decir de aguas calientes, ya. Entonces, más o menos las temperaturas del agua en las cuales son, se podría decir, adecuadas para esta especie son de 20 a 30 grados de temperatura en el agua. Pero eso lo vamos a estar viendo ya en las clases de calidad de agua, en donde vamos a poder ver cuáles son los rangos, ya, y también se les va a compartir esa información. Así que no se preocupen, a esperar. De una u otra forma me interesó poderles presentar la anatomía externa, en este caso, del pececito. Y vamos a comenzar por, en este caso, la boquita, ¿ya? La boquita como característica es que tiene los labios anchos y en este caso tiene la boca que es un poquito más salida del labio superior. La mandíbula o el maxilar inferior es más sobresalido. Y esto se debe a que este pez por lo general es omnívoro, es decir, come prácticamente de todo, con tendencias herbívoras, ¿no? Entonces, este pececito por lo general en su medio natural tiende a cazar su alimento, para lo cual tiene la mandíbula protráctil, es decir, que si tiende a extender un poquito, se tiende como que a extender, ¿no? El labio inferior para que pueda cazar su presa. En su defecto, nosotros vamos a darle alimento balanceado. El alimento balanceado viene en forma de bolita, ¿no? Entonces este pececito también lo podría tomar, agarrar con facilidad. Por otro lado, podemos ir observando también el globo ocular o los globos oculares. Y en este caso también importante también la presencia del opérculo. ¿Qué es el opérculo? Es aquel huesito, es aquella capa que cubre y protege, en este caso, las branquias. ¿Qué son las branquias, señorita? En este caso, las branquias son aquel órgano en donde se da el intercambio gaseoso, en donde se da la conversión del oxígeno, ya que se toma el oxígeno del agua para sintetizarlo o para llevarlo y que le funcione, ¿no? A este pez.
Mejor dicho, las branquias son el órgano de respiración del pez, ¿ya? Entonces, cuando nosotros tendemos a levantar muchas veces y donde podemos incluso ver también el tema de la frescura del pez, levantamos y podemos ver ahí distintos, lo que comúnmente se le llaman como arcos branquiales, que ya los vamos a estar viendo y vamos incluso a contar cuántos arcos branquiales tiene la tilapia, porque va a ser importante también en la clase de anatomía interna que vamos a tener. Por otro lado, resaltar también el tema de la presencia de las aléticas, ¿no? Todos los peces tienen aletas, ahora cada especie de pez tiene distintos tipos de aletas, dependiendo muchas veces del medio natural y la función que ellos tienen en su medio natural. Una de ellas, por ejemplo, es la aleta dorsal, que la podemos observar que está en el dorso, sobre parte desde la cabeza hasta prácticamente la aleta caudal. Ya es una aleta que por lo general en otros peces la vemos bifurcada, o sea que muchas veces tiene como si fuera dos aletas, pero aquí se ha fusionado y se ha hecho como una gran aleta. ¿Ya? Esta aleta dorsal, ¿ya? Por otro lado tenemos la presencia de una línea lateral. Esta línea lateral es importantísima porque el pececito con esta línea lateral tiende a tener el equilibrio. Ya cuando mayormente este pececito se encuentra enfermo, esta línea lateral ya hace de que muchas veces el organismo, o en este caso el pez, se desequilibre y muchas veces lo vemos flotando como que a la deriva, ¿no? Muchas veces es un signo de enfermedad, ¿no? Y de que hay problemas. Pero ya lo vamos a ir viendo también, vamos a tener un capítulo de enfermedades en los peces en donde ustedes van a poder también visualizar ello. Por otro lado, tenemos también la aleta caudal, ¿ya? Por lo general, la aleta caudal en otros pececitos, si ustedes habrán visto, por ejemplo, como la caballa, como el bonito, muchas veces tienen otra forma, ¿no? Tiene forma como de aleta larguita y que fuera doble aleta, ¿no? Como bifurcada. En este caso, la aleta es una aleta homocerca, ¿ya? ¿Por qué? Porque es una sola, ¿ya? Y también, lógicamente, le sirve para el impulso, para los impulsos rápidos, ¿no? Es ahí donde le sirve la colita, ¿ya? Para poder nadar rápidamente. Por otro lado, también tenemos una aleta pectoral, ¿no? Que también les permite, en este caso, el poder ir hacia la derecha a la izquierda, ¿ya? Y las aletas pélvicas que se encuentran justo después, ya debajo, en este caso, en el caso de la tilapia, debajo de la aleta pectoral. Y tenemos también la aleta anal, ¿no? Que por aquí es donde se encuentra el ano, entonces por aquí también es donde por eso se le llama aleta anal. En el caso, por ejemplo, de la tilapia, como característica principal es que la tilapia presenta un cuerpo comprimido, dorso-ventralmente. Es decir, que si nosotros hacemos un corte, como aquí, ¿no? Lo vemos de que está más achatadito ya el cuerpo de la tilapia. Caso contrario con otros peces, ¿no? Ahora hay muchas veces que cuando nosotros cortamos otros peces así, son como que más redondeados. En este caso, como característica de las tilapias es que tienen un cuerpo comprimido. La boca, como les decía, ya les comenté, es una boca protáctil, ¿no? Por lo general ancha, a menudo rodeadas por labios hinchados, ¿ya? Y las mandibulitas presentan dientes cónicos, ¿no? Este pececito tiene dientes, ¿por qué? Porque es un pez herbívoro que muchas veces tiene que masticar su presa, ¿ya? Con aletas dorsales, en este caso la aleta dorsal es una sola que fusionada y es larga. Ahora, en este caso quería comentarles, ¿no? El tema de la reproducción en la tilapia. Una de las cositas de la reproducción de la tilapia es que, por ejemplo, estos pececitos tienden a guardar sus huevitos y a protegerlos en su boca, ¿ya? En nuestro caso, nosotros no vamos a ver reproducción, ¿ya? Porque vamos a comprar, en este caso, o se va a adquirir, ¿ya? Lo que son alevines o alevinos, ya que son básicamente las tilapias chiquititas como las pueden observar aquí. En el caso de los alevinos, por ejemplo, tenemos de que los alevinos son
mayormente aquella etapa de la tilapia que comprende el cultivo, en este caso, de pececitos que miden de 1 gramo o pesan en este caso de 1 gramo a 5 gramos, ¿ya? En esta fase los alevinos son alimentados con alimento balanceado que contiene un 45% de proteína, con reacciones distribuidas entre 8 a 10 veces diarias. Hay que tomar en cuenta de que son peces muy chiquitos, o mejor dicho, son peces bebés. Y al igual que un bebé, ¿no? Que comúnmente, por ejemplo, cada 2 horas hay que darles de lactar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un requerimiento, porque están en plena formación de sus células, ¿no? Tanto también así como los pececitos, se necesita de darles de comer varias veces al día. Ya, esto va a ir disminuyendo a través de cómo va creciendo el pez, ¿no? Pero sí resaltar la importancia de que ellos necesitan mucha proteína al principio cuando son bebés. Y también este requerimiento de proteico va bajando, ¿ya? Como vemos aquí, ya en este caso, por ejemplo, ya es un organismo totalmente formado, ya con todas sus aletas, a diferencia de estas imágenes, ¿no? Donde apenas, pobrecitos, no tienen ni aletitas, creo, todavía están en plena formación. Entonces, como están en plena formación, necesitan más proteína. Aquí, ya en este caso, en la etapa de levante o la etapa de crecimiento, ya el requerimiento proteico va bajando, ya no es del 45%, ahora es del 40%. Y las raciones también van bajando, ya no son 8 a 10 veces, sino 4 a 6 veces. Por otro lado, también tenemos la etapa del engorde. Ya en la etapa del engorde ya es aquella fase más o menos desde 150 gramos hasta la cosecha. Por lo general cosechan de 400 gramos, 500 gramos a más. Ya depende de la persona o de los objetivos que uno quiera, si de repente quiere para venta o quiere solamente para su consumo. Ya, en este periodo las tilapias son alimentadas con alimento ya de un 35 al 40% de proteína, ya, y las raciones ya van disminuyendo, ya no van a ser de 4 a 6, sino van a disminuir de 2 a 3 raciones al día. En este caso tenemos, por ejemplo, entre las características de la carne de la tilapia, es que tiene una textura firme. En el caso, por ejemplo, de la carne de la tilapia, tiene la textura firme, es decir, no se desmenuza, y eso es atractivo, por ejemplo, para aquellas personas que quieren hacer una presentación de su plato, por ejemplo, en gastronomía, como mayormente vienen a hacer los cocineros o los chefs, ¿no? En los restaurantes. ¿No? Entonces, por lo general, ellos no quieren tener un pececito que se desmenuce fácilmente o que se rompa, ya porque la presentación en el plato es importante para ellos y ellos son finalmente los que consumen, los que compran, ¿no? En este caso, pececitos como la tilapia. La coloración es blanca de su carne, tiene una buena cantidad de proteína, tiene entre poca grasa, ¿ya? Pocas espinas intramusculares, como ya les expliqué, que las espinas muchas veces pueden causar accidentes en los niños y en los ancianos, entonces también eso lo hace atractivo. Tiene un buen sabor, ya tiene un buen sabor y bueno, tiene un buen contenido de omega 3, como les dije, importante para el crecimiento cerebral y desarrollo cerebral de los niños de 1 a 5 años. Podemos ver entre los componentes nutricionales que, por ejemplo, tenemos que tienen proteínas, tiene colesterol bueno, ya en 50 miligramos, tiene grasas totales, tiene calorías que son importantes, el tema de la caloría, el tema de la energía para poder, nosotros como seres humanos necesitamos consumir también buenas calorías, en este caso porque nos permiten realizar nuestro trabajo, ejercicio, nos permite movernos, desplazarnos, ¿no? Entonces, todo eso que es necesario en nuestras funciones vitales del ser humano, se deben gracias a el aporte calórico, ¿ya? Entonces, también es muy buen cotizado de que una especie tenga, en este caso, un aporte calórico como lo tiene la tilapia. Por otro lado, también el sodio, ¿no? El sodio también es muy importante a nivel celular en el ser humano para también regular nuestras funciones vitales. Y el omega 3.
Y bueno, chicas, eso sería todo de la clase del día de hoy. Y bueno, ya procedo a despedirme. Muchas bendiciones. Chao. Gracias.